Hemos vuelto a la normalidad, el Perú ha vuelto a la normalidad de los golpes de Estado. El Perú ha hecho su historia a través de golpes de Estado. No ha cultivado la cultura política, no ha cultivado el hábito de la democracia. La democracia en el Perú fue mal interpretada por los dueños del poder, que ahora han retomado el gobierno total. Esta vez el golpe de Estado fue atípico, sin tanques a la vista, pero sí con generales, los generales sentaditos allá en sus oficinas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, coordinando el operativo con sus cómplices. Es necesario decir que el Perú en estos momentos está gobernado por 4 grandes poderes de la corrupción. Estos 4 grandes poderes de la corrupción han retomado el control absoluto, total del Estado peruano. Estos 4 poderes de la corrupción son, en primer lugar, el Poder Judicial, la organización más corrupta del Perú. El Poder Judicial peruano es un terror social, es un peligro público, es una amenaza a la sociedad peruana, es una amenaza al individuo y a la sociedad. El segundo poder corrupto en el Perú lo conforman los dueños del negocio de la libertad de prensa, los dueños de las grandes corporaciones de prensa, de televisión. Se han constituido en una mafia que defiende sus propios intereses, que son los intereses de los poderes fácticos. Los medios son el pulpo, son los brazos del pulpo de los poderes fácticos que controlan el Perú y que habían perdido su control y que hoy parece haberlo recuperado. Los dueños del negocio de la libertad de prensa en el Perú se sintieron muy afectados, muy enojados, porque el gobierno del presidente Castillo les cortó la teta de la publicidad estatal. La publicidad estatal no es necesaria como quisieron demostrar los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores a Castillo mantuvieron altos aportes, millonarios aportes de dinero en favor de los dueños de la libertad de prensa en el Perú, para mantenerlos aceitados, tranquilos y no se la vayan encima. Porque es necesario decir algo también. En el Perú y en otros países, especialmente subdesarrollados, los gobiernos le tienen miedo al poder que implica la televisión, la prensa, a los dueños de este negocio, porque se da el caso de que cuando el gobierno les cobra impuestos, los dueños del negocio de la libertad de prensa saltan y gritan y dicen que es la libertad de prensa la que está en peligro, porque les afecta, porque les piden que cumplan con la ley. Así comenzó la campaña de la prensa en Venezuela, cuando el presidente Chávez le dijo: no, ustedes son un negocio y tienen que pagar impuestos. ¡Ja! Comunismo, dijeron. Igual en el Perú. La principal acusación falsa de los dueños del negocio de la libertad de prensa es que el presidente Castillo es comunista. El presidente Castillo no es comunista. Nadie puede demostrar que es comunista. Durante su campaña jamás él pronunció una arenga marxista o una sentencia comunista o una cita leninista. Nunca. Él nunca dijo que iba a nacionalizar, a robar, a expropiar. Él dijo que iba a cobrar impuestos. Que las grandes mineras, que las grandes corporaciones tenían que pagar impuestos, tenían que cumplir con la ley. A eso le llaman comunismo. No hay una prueba de que sea comunista. Pero hay gente que, porque la maquinaria de la prensa le alimentó, le rompió el cerebro, le hizo creer que Castillo es comunista o era comunista, lo dicen. Ah, es un comunista, un cholo comunista. Hace poco yo estuve en una reunión en el sur de la frontera y me encontré en plena reunión, la reunión donde había trago, alguien interrumpió la reunión para poner propaganda de anti-Castillo a través de Willax. Y ante una observación,
el tipo que tenía ahí la cosa esa de Huilas, dijo que yo me defendía a un comunista. Este pobre hombre no sabe qué es comunismo. No, nadie puede tener prueba de que el presidente Castillo es comunista, porque no lo es. Es un hombre nacionalista que tiene así posiciones de izquierda en la medida de que busca una sociedad mejor, ¿no? Bueno, pero hay gente que anda por la calle gritando que el presidente es comunista y ponen memes diciendo que Pedro Castillo es comunista. No lo hagan, porque en primer lugar quedan como ignorantes de la política. En segundo lugar, hacen el ridículo. Y en tercer lugar, pues quedan como, ya, claro, como eso. Que hablan cosas que no conocen. Bueno, el tercer poder corrupto que amenaza a la sociedad peruana es el poder legislativo. El 92% de los peruanos rechaza a esa representación espuria que está sentada ahí en el Congreso Legislativo, porque han demostrado, 1, ser corruptos, 2, ser ociosos, 3, no tener capacidad legislativa para nada, son improvisados. Son gente que llegó ahí y descubrieron una nueva veta de ingresos extras, como lo denunció Susi Díaz, una de las legisladoras que no se adhiere al montón. Esta legisladora reveló que muchos legisladores están ahí contentísimos porque reciben plata extra de los lobistas. Les dan $10,000, $15,000 para que apoyen ciertas leyes que dan privilegios a las empresas, aunque hagan daño al país. No les importa el Estado peruano, no les importa la sociedad peruana, no les importa el país, les importa el lobby de $10, $15,000. Probablemente lo reciban más de una vez al año. Y el otro poder corrupto que aplasta al Perú son los jefes de las Fuerzas Armadas y los jefes de la Policía Nacional del Perú, como ha quedado demostrado en esta ocasión, en este golpe blanco o blando. Estos 4 poderes obedecen a la aglomeración de los grupos fácticos del Perú, los que siempre gobernaron al país y que con Castillo perdieron el control del país y que ahora parece haberlo recuperado. De eso depende la acción del pueblo, la reacción del pueblo. El pueblo no tiene balas, el pueblo no mata, el pueblo derroca. El pueblo no tiene balas, no tiene arsenal, pero tiene recursos para atar de pies y manos a una dictadura, a un poder que nadie eligió. Tiene el recurso de la huelga, el recurso de la movilización social, el recurso del boicot, el recurso de la huelga indefinida. Estos recursos no necesitan de bala, no necesitan de ametralladoras ni de tanques, solo de capacidad de decisión, y lo pueden hacer. En los 70 fue el pueblo peruano el que derrumbó al gobierno, que a su vez había derrocado al gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado. El pueblo puede. Cuando el pueblo se decide, el pueblo puede. Y ahora el pueblo peruano tiene ante sí el desafío de traerse abajo a esta dictadura que ha usurpado, que ha violado los derechos ciudadanos del pueblo, porque el pueblo peruano eligió al presidente Pedro Castillo Terrones. Y el presidente Pedro Castillo Terrones debe ser repuesto. Muchas gracias.